esta noche, esta madrugada, queremos hablar del carlismo y para ello tenemos con nosotros a un invitado que es el secretario general de la Comunión Tradicionalista Carlista, Javier Garisoy. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel Ángel. ¿Qué es el carlismo? Pues el carlismo es un movimiento político, eso es lo primero que hay que decir. Es un movimiento político que nace en un momento concreto uniendo el tradicionalismo y el legitimismo. Es decir, que es un movimiento espontáneo de la sociedad española que en un momento dado se quiere oponer al avance de la revolución liberal, que es un fenómeno que se produce en toda Europa en el siglo XIX, pero que se une a un problema dinástico que hubo en un momento concreto, en 1833, donde un pretendiente, Carlos V, es el que toma la postura tradicionalista de mantener las tradiciones políticas españolas, y otro partido, el Partido Liberal, pues se toma como, para mí es una excusa, pero bueno, toma como pretendiente a una niña entonces, que era Isabel II, y como todo el mundo puede suponer, pues una niña es mucho más fácilmente manipulable, o puedes hacer un gobierno más a tu medida que con un señor hecho de derecho como era Carlos V. Ahí empezó el carlismo. Los partidarios de Carlos V son los carlistas, ¿no? Sí, exactamente, claro, es así. de ahí viene. De Carlos María Isidro, pues, que era Carlos V. ¿Y qué relación hay del carlismo con Navarra? Porque realmente el carlismo ha sido ciertamente muy importante en esta tierra, ¿no? Sí, muy importante, pero tampoco hay que olvidar el carlismo en el resto de España. Hay que pensar que durante los años del franquismo, esto es una cosa que es innegable, se trató de hacer de fomentar la imagen de que el carlismo era una especie de peculiaridad regional o autóctona, como si fuese una cosa folclórica típica de Navarra. Y eso no es verdad. O sea, el carlismo sí que ha tenido un arraigo importante en Navarra, pero también en el resto de España. Ha habido zonas muy carlistas donde ha habido pues episodios no solamente de guerra, sino de movimientos pues sociales, políticos, electorales, etcétera. Entonces, en Navarra, ¿por qué pudo tener más importancia el carlismo? Pues quizás porque fue el último territorio que de hecho fue reino hasta 1840. No podemos olvidar que hasta esa época, no 1512, sino 1840, es cuando Navarra todavía tuvo sus cortes, su moneda, sus instituciones, sus tribunales. Es decir, era todavía... Y el rey también juraba los fueros de Navarra, sí, bien por sí o por un delegado. Claro, era un sistema que se parecía mucho a todo aquel sistema de la cristiandad medieval que se había ido construyendo durante siglos. Navarra pues era un reducto muy tradicional y en ese sentido pues había un gran amor de la gente sencilla, incluso, hacia esas tradiciones y hacia esas estructuras políticas que el liberalismo venía a cambiar y hacer borrón y cuenta nueva. Los carlistas se han caracterizado siempre por llevar las boinas rojas. ¿Qué simbolismo tiene esta prenda? ¿Qué significado? En sí no es que sea un símbolo. El símbolo viene después, cuando se ha usado pues en guerras o durante mucho tiempo. El carlismo, hay que pensar que este año, el año 2013, cumple 180 años de historia. A lo largo de una historia tan larga, pues se van acumulando pues elementos, eso, pues de imagen, de cultura propia, ¿no? Cualquier grupo humano le pasa eso. La boina lo que tiene es que es un elemento sencillo, popular. El ejército carlista, cuando se inicia la sublevación del carlismo que da origen al movimiento, es un movimiento popular, no es un movimiento, digamos... de élites, ni... No, es un movimiento de gente sencilla, de voluntarios, que se alzan en armas por Dios, por la patria y por el rey. Los carlistas suelen celebrar aquí en Navarra una cita en Montejurra. ¿Nos explicas un poco en qué consiste esta cita? Sí, ¿Qué se hace? El monte de Montejurra está al lado de Estella, es en lo que se conmemora, por lo menos se construyó un vía crucis en la falda del monte para conmemorar una batalla, la batalla de Montejurra en el siglo XIX. También la cuestión del vía crucis de Montejurra y del contenido pues más reivindicativo, más político que puede tener, hay que pensar que se potenció mucho en los años del franquismo. Después de la guerra,
el carlismo, paradójicamente, a pesar de que había sido un movimiento que había contribuido a la derrota de la República, ¿no? El carlismo a su vez fue arrinconado por el régimen que surgió después de la guerra. Es así, hay que decirlo. Entonces el carlismo no podía celebrar actos políticos, actos públicos de carácter político, y muchas veces recurrió a actividades de tipo religioso, como tapadera, no porque no se vivían y mucho, pero al mismo tiempo era el único momento en el que podían unirse como carlistas. El Vía Crucis de Montejurra era uno de esos momentos, y de hecho pues hubo momentos en los que llegó a reunir a miles de personas. Actualmente los tiempos, nosotros desde la Comunión Tradicionalista Carlista pensamos que los tiempos son más de estar en la ciudad y más de estar en la vida del día a día, más que de echarse al monte. Dicho sea de paso, ¿no? Hay un lema que es el lema propiamente carlista, que es Dios, patria, rey, fueros. Yo creo que podríamos explicarlo un poquito, ¿no? Sí, el lema es Dios, patria, fueros, rey. Es un lema que, digamos, que no nos lo hemos inventado nosotros. De hecho, tengo aquí una cita que es nada menos que Miguel de Cervantes. Si te parece, mira, la leo, porque es que es muy clara. Dice el capítulo 27 del Quijote: los varones prudentes, las repúblicas bien concertadas, por 4 cosas han de tomar las armas y desenvainar las espadas y poner en riesgo sus personas, vidas y haciendas. La primera, por defender la fe católica. La segunda, por defender su vida, que es de ley natural y divina. La tercera, en defensa de su honra, de su familia y hacienda. La cuarta, al servicio de su rey, en guerra justa. Y si le quisiéramos añadir una quinta, que se puede contar por segunda, es en defensa de su patria. Es decir, Dios, patria, fuero, rey no es que sea una ideología nueva que se inventaron los carlistas o un grupo de gente en el siglo XIX, sino que lo que hizo el carlismo fue simplemente asumir unos principios que eran vivos y que se vivían a lo largo de siglos, en toda la época de la Edad Media, en el siglo de Oro y hasta muy entrado el siglo XIX, y bueno, y hoy en día todavía hay quien se lo cree, ¿no? De todas formas, ¿no parece un poco peligroso mezclar política y religión? Bueno, vamos a ver, para empezar no entiendo muy bien por qué me haces a mí esa pregunta, porque es peligroso. Vamos a ver, el carlismo, nosotros no mezclamos. Para nosotros la religión está por encima de cualquier política. Lo que estamos sufriendo hoy en día precisamente es una exageración de la política. La política está fuera de quicio, está salida de madre, está invadiéndolo todo. O sea, la política invade campos de la vida social, cultural, filosófica, educativa, familiar. Se mete donde no le llaman, se mete a regular todos los aspectos, hasta los más pequeños de la vida, y se mete incluso a decir a quién cómo hay que vivir, cuál ha de ser la moral, y poco menos a quién hay que adorar. Y cuándo se es persona, claro. Si en 14 días o 16 días. Pues fíjate, ¿quién tiene derecho a vivir? Están tomando el lugar de Dios. Algunos políticos, cuando prescinden de Dios, precisamente lo que están haciendo no es separar religión y política, lo que hacen es mezclarlo, porque eliminan la religión y todo se convierte en política, ¿no? La política se convierte en religión. Para nosotros es al revés. Para nosotros una cosa es la religión, que es lo que debe de formar, por una parte, el límite de lo permisible, y por otra parte la inspiración, la religión, los mandamientos, las leyes morales y divinas. Para los cristianos y para los políticos cristianos, lo fue para los reyes cristianos en la Edad Media y durante toda la historia de España, eran las leyes católicas, eran, como digo, por una parte inspiración de lo que había que hacer, hacia dónde había que ir, y por otra parte el límite para evitar abusos, para proteger al débil, para hacer una sociedad más justa, ¿no? ¿Cuál es la relación del carlismo con la religión católica? Más o menos has hecho algunos esbozos, pero yo creo que concretemos un poquito más en este aspecto. Sí, bueno, vamos a ver, pues el carlismo, la Comunión Tradicionalista Carlista, es una organización formada por católicos. O sea, esa es toda la relación. No es un partido montado por los obispos, no es una asociación canónica, es una asociación de laicos que libremente, bajo su responsabilidad, hablábamos antes de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Y yo decía que la doctrina social de la Iglesia
la hacen los obispos, la hacen los papas, está en las encíclicas, pero alguien tiene que bajar el escalón de llevarla a la calle, de llevarla a las instituciones, y esos tienen que ser laicos, que bajo su responsabilidad, como digo, eso no compromete a la Iglesia como tal Iglesia, porque puede haber diversidad de opiniones en muchos aspectos, ¿no? A la hora de concretar. Efectivamente, el hecho de asumir los principios de la doctrina social de la Iglesia no da derecho a que mis principios esos que yo he dictaminado tengan que ser los únicos verdaderamente justos. Claro, pero no, lo que no podemos hacer los católicos solo es renunciar a recibir esa inspiración y ponerla en práctica según nuestro leal saber y entender. Sí, y sí, eso es, pero que no nos podemos limitar a repetir como loros lo que dicen las encíclicas, porque las encíclicas ya están dichas. Eso ya está escrito, está dicho, y si se puede estudiar. Ahora, lo que hace falta es el paso siguiente. Ahí habrá diversidad de opiniones, habrá la posibilidad de equivocarse o de acertar más o menos, porque en el mundo las cosas de la política son siempre limitadas y siempre perfeccionables, y ahí es donde el carlismo tiene una visión muy pegada a la realidad concreta de España, de las Españas que decimos nosotros, y de Navarra en este caso. Esa tradición recogida de los siglos... Claro, y nuestra opción no es inventarnos ahora una ideología basada en, no sé, pues vamos a centrarnos en el género, y hacemos una ideología feminista, o vamos a centrarnos en solamente la defensa de la naturaleza, y hacemos una ideología ecologista. Nuestra opción es... el tradicionalismo, que consiste en continuar y aprovechar lo mejor posible toda esa tradición, toda esa experiencia de generaciones que nos han precedido. Hay una cosa que me parece muy interesante, y es que el carlismo se define como comunión tradicionalista. Sí. ¿Por qué? Sí, porque somos comunión más que partido. O sea, jurídicamente hemos tenido que pasar por el aro de inscribirnos como partido político, pero nuestro ideal es más Porque si no, la partitocracia no permite que nadie intervenga en política si no es un partido. Es que la partitocracia no permite que nadie intervenga en nada si no eres partido. Es que la partitocracia, como he dicho antes, está sacando de quicio la participación social. Se come la vida social. Entonces, lo que hoy en día se está echando en falta es que haya una sociedad viva, que haya vecinos, que haya asociaciones, que haya gente que haga cosas, o que barra su calle si está sucia, o que se organice con los vecinos para montar un colegio. Que no tengamos que depender todo de que venga el señor gobernador a montarnos la cosa desde arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros somos comunión. La iniciativa social. Sí, la iniciativa social. Es fundamental respetarlo, y ahí el político tiene que estar al servicio de eso. No puede estar para diseñar desde arriba el esquema a su gusto. Nosotros, como digo, preferimos llamarnos comunión porque somos un grupo humano que se interesa por la política, pero no somos partido en el sentido de eso, de querer partido, porque sí. El mismo sentido de la palabra partido ya significa que siendo la sociedad una como es, en el momento que vamos a crear partidos, estamos intencionalmente queriendo dividir la sociedad, queriendo partirla. Mientras que la sociedad es meramente una. Eso es, todos unidos, no partidos. Ese sería uno de nuestros lemas, y hay que tratar de buscar la unidad siempre. Puede haber partidos circunstanciales sobre temas concretos. Vamos a hacer un pantano, vamos a hacer una carretera, habrá un partido, es decir, unos partidarios de hacerlo y otros partidarios de no, o hacerlo de otra manera. Pero no podemos dividir a la gente ya de manera institucional, que haya pueblos de izquierdas, pueblos de derechas, zonas de... eso no tiene sentido, es una pobreza, Cuando además esa partición en izquierdas y derechas ya es una partición ideológica, y no es desde el punto de vista de la realidad social. Sí, bueno, además el tema de derechas e izquierdas tiene otra cosa mucho más grave, que es que nosotros pensamos que hay una cosa que se llama la revolución, que es la revolución esa que empieza con la Revolución Francesa, que es una revolución anticristiana, que trata de borrar las raíces cristianas de Europa y de todo el mundo, y esa revolución se vale es como lo del poli bueno, poli malo, ¿no? Se vale con una mano hace unas políticas más moderadas, con otra mano hace unas políticas más radicales. Pero al fin y al cabo todo, tanto en cierto modo esa derecha y esa izquierda,
forman parte de un mismo juego donde la izquierda da 2 pasos para adelante y la derecha da un paso para atrás. Al final, todo avanza en un sentido revolucionario. Entonces, frente a esa revolución, nosotros lo que buscamos es más esa tradición. Estamos en el programa Navarra hablando del carlismo. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con Javier Garí-Swain. Rema mar adentro. Seguimos avanzando durante el año de la fe con la ilusión de llevar a todos los rincones de España la buena noticia del amor de Dios que llena de alegría y esperanza tantos corazones. Nuestra ilusión es que Radio María llegue a cada uno de los hermanos, pero la Radio de María no tiene ingresos por publicidad ni patrocinadores, y por ello necesita la ayuda de sus oyentes y voluntarios. Maestro, toda la noche. Contamos con vuestra generosidad, mantenida día a día, para seguir dando voz a la palabra hecha carne. Colabora. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales y en las cuentas de la Asociación Radio María. O llama al 902-500-518, 902-500-518. Además puedes encargar la radiolina, el transmisor de pequeño tamaño pero gran calidad que simboliza a la Virgen y que se está extendiendo como signo de identidad entre los oyentes de Radio María en todo el mundo. También puedes enviar una transferencia bancaria, un giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. Radio María, la fuerza de la esperanza. Continuamos en el programa Navarra de Radio María hablando con Javier Garí-Swain, es el secretario general de los carlistas, y vamos a preguntarle un poco por los valores e ideas principales, así a grosso modo, del partido, bueno, más que del partido carlista, del carlismo. Sí, bueno, hemos mencionado el lema, que es el conocido lema del carlismo, Dios, Patria, Fueros, Rey. Esto habría una manera más cercana, igual, de explicarlo, que sería con el lema de nada sin Dios y con el lema de más sociedad, menos Estado. Cuando decimos nada sin Dios, no estamos haciendo una jaculatoria. O sea, sí, también se puede entender como una especie de oración en política. Pues bueno, pues podría ser. Pero lo que estamos diciendo es que también en la vida política, también en la vida de Texas para abajo, la religión tiene que estar presente. La religión no es una cosa para la conciencia individual de cada uno, sino que tiene que afectar a... Vamos, que la política es una criatura de Dios también. Pues sí, es la hermana política, que diría San Francisco. No sé. Podría haberlo dicho. Tengo por aquí una cita de Lumen Gentium que creo que es muy clarificadora. Dice: los laicos coordinen sus fuerzas para sanear las estructuras y los ambientes del mundo cuando inciten al pecado, de manera que todas estas cosas sean conformes a las normas de la justicia y más bien favorezcan que obstaculicen la práctica de las virtudes. Lumen Gentium 36. Es decir, los laicos coordinen sus fuerzas. No basta con que los laicos se nos deje respirar, se nos deje vivir, que no nos quemen las iglesias y que más o menos haya una libertad. ¿Podemos organizar alguna procesión alguna vez que... Claro, ese es el mínimo, por supuesto, faltaría más, que te dejen respirar. Pero los laicos tenemos que trabajar, los laicos cristianos, para sanear las estructuras y los ambientes del mundo cuando inciten al pecado. Bueno, me gustaría recordar que el Lumen Gentium es uno de los documentos
del Concilio Ecuménico Vaticano II. Es decir, vamos, que no es una cosa tridentina ni nada de eso. No, si es que el uno de los documentos del Concilio Ecuménico Vaticano II que estamos celebrando ahora mismo su... Es que no es por nada, pero el carlismo ha sido siempre un movimiento de laicos comprometidos, que se diría en lenguaje más del siglo XX y del Concilio, ¿no? Ha sido un movimiento, no ha sido un movimiento clerical, para nada. Ha sido un movimiento de laicos, de gente normal, de cristianos de a pie, que han visto en peligro pues lo que era una civilización cristiana, una estructura cristianizada, unas estructuras sociales y políticas cristianizadas. Eso no quiere decir perfectas, porque la Jerusalén celeste, pues es la Jerusalén celeste, y aquí estamos ahora en el pobre planeta Tierra haciendo lo que podemos. Pero nuestro lema Nada sin Dios lo que indica es eso, bueno, el lema Nada sin Dios realmente es un poco parecido al de Viva Cristo Rey, ¿no? Que es lo que debería ser el grito de los católicos en la vida pública, el pensar lo que dicen los salmos cuando afirman o cuando desean que se postren ante ti todos los reyes de la tierra, ¿no? Lo que estás pidiendo es tu deseo, estás pidiendo tu aspiración, y a eso no se puede renunciar. Luego, en el día a día, pues a lo mejor, depende de qué país o de qué situación estés, igual te tienes que contentar con que no te quemen la iglesia o con sobrevivir, ¿no? Sí. Pero la aspiración de nada sin Dios, eso tiene que estar muy clara. El otro lema que mencionaba, como básico en el carlismo, es el de más sociedad, menos Estado. Hace 200 años, la Revolución Liberal empezó a enzarzarse y a revolucionar todo el mundo, discutiendo si la primacía tenía que ser del Estado o del individuo. Nosotros lo que decimos es que de ninguno de los dos. No, la primacía está en la sociedad. Lo que tiene que el sujeto político tiene que ser la familia, empezando por la familia. Que hay quien funda la sociedad. Claro, las familias, o sea, cualquier familia, aunque se haya celebrado la boda ayer, es anterior al Estado. Eso es un principio que es clarísimo. Entonces, el Estado es un advenedizo, tiene que dedicarse a organizar, a coordinar, pero no puede meterse a realidades prepolíticas que están antes que el Estado, ¿no? Es decir, que todo político necesariamente ha tenido que partir de una familia, pero una familia no tiene por qué provenir de nada político. Sí, y la prueba de que la familia es una cosa natural y buena es que los políticos, hasta los más corruptos, lo primero que miran es por la familia, ¿verdad? Sí. Y cuando hay corrupción, los primeros beneficiados son los sobrinos y los hijos. Eso es así. El que dice la familia dice también el municipio, la región, la corporación profesional, es decir, lo que son las estructuras sociales básicas y naturales, lo que el carlismo llama los cuerpos sociales naturales. Esto está hoy en día muy machacado, porque por un lado el individualismo trata de disolverlo y por otra parte el estatalismo o el socialismo trata de hacer igualitarizar. Sí, y controlarlo todo a través de una norma pues cuadriculada, ¿no? Eso lo resumimos nosotros en más sociedad, menos Estado, ¿no? ¿Pretende el carlismo una inspiración católica de las leyes de la política de la sociedad? Como dice el Concilio Vaticano II en la cita que acabamos de leer, yo creo que eso no es que lo pretende el carlismo, eso lo tiene que pretender cualquier católico, cualquier cristiano normal, tiene que desear, tiene que pretender que su comunidad humana pues dé a cada uno lo suyo, ¿no? Y dé a Dios lo que es de Dios. Eso es una cosa muy normal. Entonces, ¿que pretendemos la inspiración católica de las leyes? Sí. ¿Pretendemos la imposición? Pues, hombre, nadie en este mundo quiere la imposición. Pero que lo que queremos es lo lógico. Pues que si la mayoría somos católicos, pues que se nos haga caso. Y si no somos la mayoría, pues al menos en la medida en que seamos, ¿no? Pero es que hay que tener en cuenta que lo que ha pasado en España en estos 200 últimos años ha sido una imposición totalmente. O sea, imposición tras imposición. O sea, en un país donde todo el mundo tenía nombres de santos, bautizaba a sus hijos, ese era el funeral, hoy en día sigue siendo el máximo acto social que se vive, ¿no? Pues bueno, toda esta sociedad cristiana no es lógico, no es normal que esté arrinconada en sus valores más íntimos, ¿no? ¿Y cuál es la relación del carlismo ahora con otros partidos católicos?
Bueno, pues me alegro que hagas esta pregunta porque, como digo, el carlismo se presenta como lo que es, con sus virtudes y sus defectos, pero en ningún momento nosotros decimos que sea la única forma de hacer política para un católico. O sea, un católico, cualquier oyente de Radio María, pues si tiene inquietud de hacer algo en la vida política, lo que tiene que hacer es pararse a pensar, ver qué se mueve por ahí y ver quién está, qué grupo pretende hacer política dentro de los límites de lo que la Iglesia ha marcado como lo que cada vez que hay elecciones los obispos dicen convendría que la política es al final a la hora de hacer esas notas pues los obispos digamos que no pueden concretar mucho la serie de puntos irrenunciables que se han dicho en muchas ocasiones, sí, como es que los padres son los educadores de los hijos, como el sí, respeto a la vida del no nacido, es lo que Benedicto XVI ha llamado los principios no negociables, que son la vida, la familia, la libertad de educación y el bien común. Son unos principios muy básicos, muy mínimos, pero que estamos hoy en día con el panorama tan de mínimos que hay gente que le parece que son máximos, ¿no? ¿Y el carlismo es hoy en día una antiguaya? ¿Es una cosa del pasado o pervive? ¿Cómo está la situación? Efectivamente. Bueno, es la organización política más antigua que hay, ¿no? Sí, desde luego, por antigüedad eso no lo discute nadie. 180 años dando guerra, ¿no? O dando la brasa. Pero vamos, que hay cosas muy antiguas que han ido pasando. El carlismo ha visto... Respirar es una cosa muy antigua. Sí, de eso estamos muy orgullosos. Es decir, el hecho de que algo sea antiguo o no, eso no es ni bueno ni malo. Puede ser tanto una cosa como la otra, ¿no? Sí, pero se concibe a veces como que es una cosa ya del pasado, algo ya superada. Bueno, habría que hablar un poco de esto. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es una cosa antigua, como digo, y otra cosa es que esté superado. Que esté superado, bueno, pues el hecho es que hoy en día existen carlistas, más de los que se cree, más de los que parece. Y hay otros partidos, sin embargo, que nosotros hemos visto nacer, crecer y morir y que han ido pasando. Son partidos que fueron apareciendo pues en algún momento pues porque se pusieron de moda. Nosotros, como nunca hemos estado de moda, pues estamos siempre de actualidad. El carlismo pues tiene hoy en día, tiene una vigencia. No tiene, es evidente, no voy a andar aquí presumiendo de lo que no hay. No hay una masa carlista, no hay cargos electos, no hay... Pero sí que hay un potencial de gente, de familias, de medios. ¿Y qué actividades? Bueno, y no solamente en España. El carlismo ha arraigado también en países extranjeros. Bueno, a ver, como tal carlismo organizado directamente no. Pero como hemos dicho al principio, el carlismo se opone a una revolución que es una revolución global. La Revolución Francesa y todas las revoluciones liberales que han surgido en España, en América, en todo el Occidente, han tenido su reacción. Se han encontrado con reacciones más o menos organizadas en los distintos países, cada una con su peculiaridad, ¿no? Me estoy acordando ahora pues de la Vendée, que era una sublevación que hubo contra la Revolución Francesa en el siglo XVIII en Francia, o bueno, todo el legitimismo francés. En Italia pues hubo un proceso pues muy fuerte de oposición a la unificación italiana fomentada por el liberalismo, la masonería. Esos son movimientos neoborbónicos o movimientos tradicionalistas italianos. En América también podríamos mencionar a los cristeros en México como un grupo o como un movimiento pues también que se parece mucho al carlismo porque tiene mucho de natural, de espontáneo, de popular frente a un abuso, una tiranía del gobierno en un momento dado que ni siquiera permite la libertad de la Iglesia. Entonces sí, en cualquier país del mundo, cualquier país católico, sobre todo que vayas buscando qué han hecho los católicos en la vida política, te encontrarás con cosas parecidas al carlismo. ¿Y actualmente se presentan a las elecciones los carlistas? ¿Cuál es su actividad? Bueno, pues nos presentamos a las elecciones poco. En alguna ocasión lo hemos hecho, no descartamos volverlo a hacer, pero claro, las elecciones puedes presentarte o bien como un medio para hacer propaganda, o bien para ganar o para conseguir algo. Las elecciones, el sistema actual, hay que darse cuenta que se ha convertido en una verdadera trampa. El sistema actual pues está montado de tal manera que es un círculo cerrado
y meterse en ese círculo, entrar en el mundillo, en el campo electoral, es complicadísimo para el que parte sin medios. Simplemente fijémonos en una cosa muy sencilla, una cosa muy fácil de entender. Qué casualidad que el partido que más votos saca es siempre el partido que más dinero invierte en la campaña electoral, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que hay que tener, pues eso, medios de comunicación, dinero, medios de ese tipo para ganar las elecciones. No es que la elección la ganen los mejores, sino que... Entonces, teniendo esas cuentas, esas limitaciones, nosotros no renunciamos a esto y, de hecho, hemos intentado y estamos intentando y vamos a seguir intentando que en el campo electoral haya alianzas, haya uniones de grupos. Hablábamos antes de los principios no negociables. Sería buenísimo que hubiese candidaturas, hubiese alianzas de grupos que estén por la labor de que por lo menos se respete el derecho a la vida, la familia como Dios manda, la libertad de educación, el bien común, y que con esos principios tan básicos consiguiésemos alguna representación y consiguiésemos influir en la vida electoral, ¿no? Estamos en ello. Se suele identificar al carlismo con la derecha más rancia. ¿Qué decir a todo esto? Bueno, lo de rancio lo admito, porque rancio en sí no quiere decir más que antiguo. No quiere decir que sea malo. Estrictamente, según el diccionario, rancio no es eso. Ahora, lo de derecha, pues eso lo discuto, porque como también antes ha salido el tema, los términos derecha e izquierda pueden suponer en un momento dado una trampa para que la gente que está contra la revolución se refugie en la parte más moderada de la revolución. Entonces no ganamos nada, porque si tú te quieres oponer a la revolución, lo que tienes que hacer es salir del sistema y oponerte desde fuera, no entrar dentro y hacer el juego al sistema y apoyar las posturas de revolución moderada. Eso. Entonces nosotros preferimos no llamarnos de derechas realmente. Un poco un pensador muy poco carlista, nada carlista, como Ortega y Gasset, pues decía que ser de izquierdas es como ser de derechas, una de las formas que tiene el ser humano de volverse hemipléjico moral. Porque, claro, las necesidades del ser humano no son ni de izquierdas ni de derechas. Claro. Comer, vestirse, educación, comunicaciones, familia, hogar y demás, eso son necesidades de la sociedad, de los seres humanos. De la sociedad. Y, sin embargo, querer tener las soluciones de eso desde una ideología de izquierdas o una ideología de derechas, pues es imposible porque te has alejado ya de la realidad de eso. Sí, lo que hace es empobrecer la realidad. Efectivamente. De derecha e izquierda. Va corriendo el tiempo, nos queda muy poquito. ¿Cuál es el presente y el futuro del carlismo? Bueno, el carlismo actualmente pervive en grupos como la Comunión Tradicionalista Carlista, y también tiene pues una red de entidades culturales y sociales que le llamamos la Liga Tradicionalista. Hay círculos locales, hay asociaciones que hacen campamentos, está la Asociación Cruz de San Andrés, que a través de Internet pues lanza campañas y alertas en torno a los principios no negociables. O sea, hay editoriales, hay una labor pues callada a veces, pero que como digo, pues tiene su fuerza. ¿Hay cantera carlista? Cantera, bueno, esto me recuerda, cuando se habla de cantera, me recuerda lo de hacer de las piedras hijos de Abraham, ¿no? Eso pues depende de estar en la mano de Dios, ¿no? Que decía Carlos VII que dadme buenos católicos y los haré carlistas. Esto no era una fanfarronada, es que es así. O sea, nosotros para hacer carlismo lo primero, lo básico es ser católico, ¿no? Luego, como he dicho antes, no significa que solamente un católico tenga que ser carlista, ¿eh? O sea, quiero dejarlo muy claro. Vamos, yo recuerdo durante la última guerra, en el Tercio de Navarra, había varios combatientes voluntarios en el Requeté que no eran católicos, eran ortodoxos rusos, que huyendo de la Revolución Rusa, pues habían visto
aquí en el carlismo una forma de defender sus mismos principios. Sí, bueno, incluso puede haber no católicos que apoyen causas católicas. Hoy todos sabemos que hay colegios católicos que sí dan una buena educación a los hijos, y hay padres que a lo mejor son ateos o de otra religión, sin embargo confían en esos católicos, ¿no? Pues en la política podría pasar lo mismo, ¿no? Podría haber un rey católico y tener súbditos de otras religiones, pero sin embargo confían en la justicia de ese rey, porque ese rey, o porque los católicos podemos ser al fin y al cabo, por mucho que se diga, podemos ser al fin y al cabo los más tolerantes, los más justos, los que sabemos, por lo menos en teoría, mejor dónde está el límite de lo bueno y de lo malo, ¿no? Javier Gariswain, nos tenemos que marchar. Agradecerte que hayas estado con nosotros en esta madrugada. Muy buenas noches. Escuchan en Radio María Navarra con Miguel Ángel Irigaray.